¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a otra edición más. Bienvenidos a ese momento en el que la ciudad se paraliza. Bienvenidos a una nueva novela. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bienvenidos, clásico cordobés. Belgrano y Talleres. Talleres y Belgrano. Por la historia. ¿Y por qué por la historia? Porque probablemente si hoy existe un ganador en esta cancha, será aquel que rompa con una racha histórica y que hoy puede extender ese ritmo si vuelve uno de los dos a conseguir un empate. Nunca en la historia de los clásicos cordobeses se dieron 7 empates consecutivos. Hasta la fecha hay 6. Hoy puede o no ser el séptimo. Los protagonistas serán los responsables de saber si la historia será igual, si será similar o si de una vez por todas se sacarán diferencias. Tanto Belgrano, que llega en un gran momento, el equipo de Ricardo el Ruso Zielinski, ni más ni menos, con todo lo que representa, con Juan Carlos Olave en el banco, con Lucas Celarrayán como capitán de este equipo, con Franco Vázquez, ni más ni menos, y con un piberío tremendo que de a poco fue posicionando Belgrano como uno de los protagonistas de esta liga profesional de fútbol, porque no es solamente de su zona, sino también de la tabla anual. Belgrano está para grandes cosas, lo ha demostrado dentro de la cancha y fuera con el plantel que armó. Pero los grandes equipos se forman en partidos como estos. Los grandes equipos tienen que sacar chapa en los clásicos. Los grandes equipos tienen que quedar en la historia no solamente por los títulos, sino por conseguir victorias en tardes como estas. Entonces, allá la presión de este plantel de Belgrano, que ya ganó en una cancha complicada como la de Rosario Central, dando vuelta a un resultado adverso, que ya en esta cancha, en el Julio César Villagra, pasó por encima por momentos a equipos que tenía que pasar por encima, porque recuerdo aquella tarde-noche con Atlético Tucumán, en este estadio, el 3-1, con un Belgrano que se lució de arriba para abajo, pero le hace falta un partido como estos, al de los dirigidos por Ricardo el Ruso Zielinski. Un partido con un condimento de presión, un partido con un condimento de mirada a futuro, de qué puede pasar si hoy Belgrano saca 3 puntos en esta cancha o si le toca perder, o si le toca empatar, que a priori y en los papeles para el plantel que armó Belgrano no sería un resultado positivo más allá de todo el análisis que nosotros podamos hacer. Del otro lado, el equipo de Carlos Tevez, que en esto de quién llega mejor y esta famosa consigna de siempre en la previa de todos los clásicos, pisó el acelerador el jueves pasado y metió un triunfo de esos emocionales, actitudinales, ganándole bien a Instituto, es cierto, no luciéndose futbolísticamente, pero respondiendo en los momentos que tenía que responder. Un equipo que no crea mucho y con el poco gol que tiene, en las 2 que le pateó Roffo convirtió. Y un equipo al que le convertían siempre, no le terminaron convirtiendo y cerró con el arco en cero el jueves pasado en el Kempes. Una victoria que se puede usar de nafta o que deberá demostrar hoy Carlos Tevez junto a su equipo si la utilizaron de combustible para poder ganar en esta cancha con todo lo que significa. Sí, a ver, les voy a dar una opinión. Para mí Talleres hoy a esta cancha viene de punto, pero un clásico es un clásico. Y de esto se trata, de mostrar los dientes adentro de la cancha, de mostrar las garras en el campo de juego, que es a donde realmente se ven los guapos, porque se habla mucho durante la semana, se hablará mucho seguramente en la posterioridad del partido, pero lo único que importe será lo que vaya a suceder en los 90 minutos en el terreno de juego. Belgrano Talleres, Talleres Belgrano, y nosotros con una nueva previa aquí en el canal de YouTube de 351 Deportes, en el 2 Stream y por supuesto detrás de la pantalla del canal 135 de DirecTV. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por hacer que todo esto sea posible. Y ahora sí, largamos, comenzamos. Pero antes, pulgares para arriba. Vamos con eso me gusta porque hasta las 16:30 horas los vamos a estar acompañando con mucho debate, con muchísima información. Y cuando digo muchísima información, no estoy vendiendo humo ni quererles vender el programa. Saben que no me hace falta, porque la calidad periodística acá está y de sobra, y porque ya voy a presentar a quienes tengo al lado conmigo para acompañarme en esta hora y media de transmisión. Pero vamos a hacer muchas cosas, no particularmente yo voy a tirar la pelota hacia los costados y allá
terminarán ellos de intentar desactivar las bombas a esta hora. ¿Juega o no juega Talleres con una línea de 3, como el jueves? ¿Juega o no juega el hombre de los clásicos, Rick Lima Moraes, en el equipo de Carlos Tevez? ¿Cuál es la duda en la parte de arriba a esta hora para el elenco del Apache? Del otro lado, Belgrano, que capaz llega con alguna que otra certeza, ¿no?, en relación a todo este armado que ha tenido de principio de año para acá. ¿Juega Lisandro López? ¿Quién será hoy el 3 de Belgrano, entendiendo la lesión de Sporle el último fin de semana? ¿Qué ocurrirá en la parte de arriba con Ubita Fernández y toda esta novela de la semana? Bueno, tanto para conversar en esta hora y media. Pulgares para arriba y yo me voy al sector izquierdo, a quien será mi stopper izquierdo en esta tarde aquí en Alberdi. Matías Calandri, y la primera mirada del clásico cordobés. Juega Belgrano, lo hará ante Talleres. Mati, querido, bienvenido, ¿cómo estás? Pablito, querido, abrazo grande para vos, para Nacho y para toda la gente que está del otro lado. Bueno, la verdad, llegó la hora de poder ver, poder estar presentes en un partido que yo creo que pueda llegar a generar un antes y un después para el equipo de Zielinski. Llegó el partido que, como decía Pablo, pone en tela de discusión y también empieza a medir un poco el equipo de Belgrano para qué está en este campeonato, en este año 2026, realmente parado en este torneo. Es un partido donde el Pirata tiene que sacar a relucir todo lo bueno que se hizo en el mercado de pases, todo lo bueno que se hizo en haber traído exjugadores de vuelta al club, todo lo bien que se hizo en traer personas identificadas con el equipo de Alberdi, a su cuerpo técnico, a la estructura del club, hoy acá a las 17:30 contra Talleres. Todo eso que Belgrano hizo bien en la previa, todo lo que nosotros veníamos hablando desde principio de año, que es achicar el margen de error, buscar crecer, buscar desarrollarse y buscar cada vez elevar la vara para el equipo de Zielinski y de Alberdi, que tanto viene haciendo de 2023 cuando volvió a primera. Bueno, hoy es el partido para demostrar, para pisar fuerte y para decir: Belgrano es cosa seria, Belgrano está para grandes gestas y Belgrano está para romper una racha que Luis Fabián Artime busca desde que volvió a primera y desde que fue presidente, desde que fue elegido como presidente en aquel enero de 2021. Hoy Belgrano está ante una oportunidad inmejorable, teniendo en cuenta desde que volvió a primera en 2023, para poder romper esa racha de 20 años en donde no puede vencer de manera oficial al equipo de Barrio Jardín. Y digo la oportunidad inmejorable porque después de muchísimo tiempo todas estas aristas que marcamos recién se ponen a favor del equipo de Zielinski para poder sacar adelante un partido que en los últimos años siempre se le hacía cuesta arriba o siempre iba de punto a enfrentar al equipo que hoy dirige Carlos Tevez. Es una oportunidad inmejorable porque Belgrano tiene un equipo armado, porque Belgrano tiene una defensa que la vulnera muy poco, porque Belgrano encontró un medio campo que hacía mucho no lograba ensamblar de la forma que hoy lo encontró, porque Belgrano hoy tiene un estandarte como Lucas Celarrayán. Hacía mucho tiempo le costaba encontrar lo devaluada que estaba la camiseta número 10. Bueno, lo pudo reencontrar con el chino Celarrayán, porque si se quiere la única duda o lo que más incertidumbre le puede llegar a generar al hincha es el delantero centro, pero todos saben que en algún momento Ubita Fernández, que en algún momento Lucas Pacerini, que el pibe Gutiérrez en algún momento se pueden destapar o pueden tener una tarde soñada o inspirada, y puede que hoy acá en Alberdi eso sea para el equipo de Zielinski. Un partido que, repito, puede llegar a ser un antes y un después, un partido bisagra para un equipo que si hoy da el golpe sobre la mesa, rompe con ese maleficio de 20 años, puede llegar a ponerse el traje para decir: estamos para salir campeones. Puede ser un puntapié. También, por supuesto, si se da lo contrario, puede ser un golpe durísimo. Sobre todo porque en la previa vos llegás un poco mejor que tu rival. Entonces, es un partido trascendental. Ya vamos a analizar, por supuesto, todo lo que va a ocurrir dentro del once inicial de Zielinski, que a pesar de que en la previa por ahí es el que más certezas tiene en cuanto a rendimientos, lamentablemente por lesiones, es un equipo que llega con más incertidumbre que certeza. Lo cierto es que 5:30 de la tarde tendremos promesa de buen fútbol, porque Belgrano llega
en buena forma con respecto a la idea futbolística. Habrá que ver enfrente un equipo como el de Carlos Tevez, que viene en levantada por haberle ganado a Instituto y todo lo que eso genera anímicamente. ¿Cómo puede plantearle el partido a un Belgrano que también algo que tenía pendiente era recuperar esa fortaleza en Alberdi y que hoy enfrenta al Clásico, siendo invicto, por supuesto, en su cancha, y que hoy tratará de mantenerlo y tratará de romper esa racha de 20 años, Pablito? El primer comentario de Mati Calandri, la editorial de aquel que va a representar al Club Atlético Belgrano hoy en esta previa, que tendremos hasta las 16:30 horas en el canal de YouTube de 351 Deportes, en el que yo ya empiezo a saludar a la gente del otro lado. Hoy, gente, es un programa en el que ustedes nos tienen que acompañar y mucho, porque cuando les digo que tenemos informaciones importantes, se los digo en serio, pero yo bajo ningún punto de vista, sin antes juntar 300 me gustas, voy a empezar a contar lo que tenemos para contar. O voy así dar el lugar para que aquellos que tienen que contar informaciones puedan hacerlo. Así que vamos con ese acompañamiento. Apenas ingresan a la transmisión, pulgar para arriba, me gusta, para que nosotros así nos vayamos a lo largo de esta hora y media planteando distintos objetivos para que ustedes cumplan y que nosotros podamos así responder del otro lado con información, con debate, con opinión y leyéndonos a ustedes en el canal de YouTube de 351 Deportes y por supuesto en el 2 Stream, porque ahora en un ratito me paso por ahí también. Gran saludo para Manu Carranza, que dice: tienen el mejor plantel desde que volvieron a primera, se la rayan, el Mudo, Ubita, López, Pacerini. Si no nos ganan hoy, desaparezcan, ojo ahí en los comentarios de la gente del otro lado, que ya se va metiendo de lleno con la chicana. Fútbol y Pizarrón, felicitaciones por el gran trabajo que hacen por el fútbol cordobés. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan. Nico Matador, que anda por ahí, el Rayito Fertoli, que está siempre, Mauro Farías, Mati Arias, Fer Guti, bueno, mucha gente. Vayan dejando su comentario porque necesitamos de su compañía para que así nosotros podamos entregar información, debate y todo lo que tenemos preparado para esta hora y media de previa. Me voy hacia la derecha de esta defensa, de esta línea de tres. Y porque si de información hablamos, porque si de bombas hablamos, hay que hablar de Nacho Castellano. Nachito querido, qué placer estar acá con vos. ¿Cuál es la primera mirada del clásico cordobés, del lado de Talleres, del equipo de Tevez que ganó el jueves y que buscará hacerlo hoy por la tarde aquí en Alberdi? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo te va? El saludo para toda la gente que ya se va sumando del otro lado, para Mati, para Emi, para Santi Ponce, para Damián García Keller y también para Nacho Lingua, uno de los mejores fotógrafos que tenemos acá. Bueno, llegó el día, se acabaron todas las excusas. Hoy Talleres viene acá a dar la cara. Hoy Talleres debe dar la cara. En un estadio y en un barrio en el cual se respira fiesta, en el cual se respira confianza, en el cual se respira expectativa, Talleres tiene la obligación de venir y dar la cara. Enfrente sabe que tiene al rival de toda su vida. Sabe que además tiene el plus de que hoy mira la tabla de posiciones y está en lo más alto. Sabe además que tiene un técnico que es el más importante de toda su historia. Como si algo le faltara a este Belgrano, aparece Celarrayán, aparece el Mudo Vázquez, mira el banco y el lado del ruso Zielinski, tiene a Juan Carlos Olave, tiene mucha historia para que hoy esté todo dado para armar la fiesta. Talleres llega con esa premisa, arruinarle la fiesta a Belgrano. Se acabaron las excusas, decía recién. Un equipo de Carlos Tevez que muchas veces yo insisto que no sé a qué juega, que un partido depende cómo se levanta, ¿no? Porque un partido te juega bien, al otro más o menos, al otro camina a la cancha. Pero yo ayer insistía junto a Mati Calandri en ese gran programa entre Piratas y Pulso Albiazul, que Talleres, cuando tiene enfrente las batallas más difíciles, es cuando este plantel muestra su mejor versión. Sucedió, por ejemplo, ante Rosario Central, sucedió, por ejemplo, ante Lanús, y lo sabemos mucho más allá de lo que sucedió este año, sino más bien en 2025. Este plantel, este equipo, con Carlos Tevez a la cabeza, sabe de dar batacazos. Creo que ese podría llegar a ser un término si es que Talleres gana en la jornada de hoy, porque está todo dado para que Belgrano corte esa racha de 20 años sin victorias. Talleres llega de punto. Ojo, me dijeron desde el club. Ojo, que muchas veces cuando vamos de punto y en los clásicos, que son partidos totalmente diferentes,
podemos llegar a meter la sorpresa. Hoy Talleres, con una sorpresa, que ya vamos a estar hablando en un ratito nada más, viene a esta cancha a demostrar por qué debe ser superior a su rival, por qué a lo largo de la historia los números hablan. Mucha gente del otro lado, ¿eh? Mucha gente del otro lado acompañándonos. Pulgares para arriba, que a los 300 empezamos a contar informaciones, porque ya tenemos 150 y necesito duplicar ese número para que nosotros podamos empezar a contar bombas, gente, ¿eh? Bombas. Y cuando le digo bombas, hablo en serio, de informaciones importantes que a esta hora pueden decidir el futuro futbolístico tanto de Belgrano como de Talleres. Por supuesto estoy hablando de el pizarrón, tanto de Tevez como de Zielinski, y todas las fichas que van a mover o no de cara al partido de esta tarde a jugarse aquí, 17:30 horas. Mucha gente del otro lado. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. ¿Sabes cuánta gente hay, Mati? ¿Cuántos tenemos? Vía streaming en este momento. Más de 1000. Más de 1000 personas, exactamente, locura. porque tenemos más de 700 en 351 Deportes y tenemos más de 400 en el 2 Stream. No me quiero olvidar de nuestros amigos de siempre, del 135 de DirecTV. Empiezo a saludarlo, gente, a todos aquellos que están del otro lado. Bomba Nacho, dicen por acá. 300 me gusta, dijimos Nacho, ¿eh? 300 me ¿Cuántos gusta. hay hasta ahora? Hay 150. Hay que duplicar el número. Mínimo. Mínimo. 300. Vamos. Vamos a acompañar a esta hermosa previa que tendremos hasta las 16:30 horas. ¿Cuál es el rompeportones que tenés para tirar, Nacho? Pregunta por acá. Bueno, atento, porque me parece que es un poquito más, ¿eh? Es un poquito más fuerte. Juan Abuel Bustos, esa es la sorpresa. Bueno, no empiece con la chicana ahí. Mucha facha la de Nacho. ¿Qué pasó con Sánchez y Sporle? Ahora en un ratito lo cuenta Mati, dice Tommy Oviedo. Qué grande el enano Chucrel, posta muy capo. Bueno, gracias, Ger, querido. Gracias a toda la gente que está del otro lado. No puede ser, ¿jugará Rick? Preguntan por acá. Bueno, en un ratito lo va a contar Nacho. A ver, ¿qué más dicen por acá? Saludo para Tadeo Fernández, que está siempre. Saludame, Chucrel, dice Gacha Hate. Saludo para vos también. Hola, Nacho, Pablito y Mati, dice Blas Pereira. Gracias por acompañarnos. Saludos para Maxi Maldonado también, que dice que va a poner la reserva a Talleres. No, por supuesto que no, muchachos, por supuesto que no. Hoy la carne al asador. La pregunta es, ¿cuál es la carne realmente ¿Tiene de carne? valor? ¿Hay carne? ¿Cuál es la carne para Tevez, no? Porque capaz la gente del otro lado interpreta que hoy la carne fresca, fuerte es, por ejemplo, Dávila, es Baroni, son los pibes del club y capaz Timoteo Tevez Chamorro, hoy Emiliano puede, Chiavazza, claro, hoy Lucio puede Ferrari. apelar un poco más a la experiencia. Nacho, arranco por tu lado y quiero que lo debatamos esto los tres porque me parece muy interesante en este punto de análisis que hiciste presentando también a Belgrano antes de hablar de Talleres. ¿A qué hay que apelar hoy siendo Carlos Tevez? A la experiencia, a la frescura de un plantel que encontró un aire diferente en Baroni, en Dávila, en Fernández, y que parece que hoy con los pibes como bandera, a diferencia capaz de Belgrano, que siempre fue con los como bandera y hoy es con la experiencia como bandera, pudo encontrarse de ratos con un Dávila goleador, con un Fernández figura, por ejemplo, el jueves, con Baroni como creador de juego a principio de campeonato, pero ¿crees que hoy Tevez apelará a eso, apelará a la juventud? También lo ha hecho. ¿Qué es lo que debería hacer Talleres hoy? A ver, claro está que estos partidos, los más importantes, por el contexto, usualmente yo digo que los deben jugar los de jerarquía. Los jugadores de jerarquía, de trayectoria, de vasta experiencia. Pero si uno quiere que ese jugador joven llegue a tener esa jerarquía, también está bueno darle la chance de que el pibe hoy venga y se luzca. Fue Nahuel Bustos la figura en aquel 2018, un joven Nahuel Bustos, un pibe del club. ¿Quién te dice que hoy no aparece otro para marcar un antes y un después en esta historia entre los clásicos? Yo te digo que me da la sensación, por lo que es Carlos Tevez, suele apelar a los nombres de verdadera jerarquía. Ahora, vamos a ver de qué manera lo resuelven. Hoy es más fácil, Nacho, digo, ponerlos a los chicos. Porque particularmente ha ocurrido, más allá de que después se sostuvieron ellos mismos adentro de la cancha y los sostuvo el entrenador también. Hoy es más fácil que en Talleres jueguen estos pibes porque el plantel se presta también a mirar para abajo y decir, si las opciones no las encontré en el mercado de pases, si las opciones se me fueron cayendo por las lesiones, estoy obligado también
a ponernos. Capaz vos me decís, Nahuel Bustos en 2018. Y yo te digo, sí, Nahuel Bustos en ese momento fue una aparición muy importante, pero era mucho más complicado en aquel entonces poner un pibe porque el equipo estaba bien armado, aquel Taller de 2018. Más allá de que después uno puede discutir si era el mejor o el peor del último tiempo, pero estaba mucho más armado que el Talleres de hoy. Hoy da la sensación de que más allá de lo que puede decidir Tevez, los chicos tienen su lugar, se han ganado su lugar, y hoy, si querés, es más fácil que hoy juegue un Dávila, hoy juegue un Baroni, hoy juegue un Santi Fernández esta tarde. Sí, tal vez es más fácil por la urgencia, por un plantel un tanto más corto, ¿no? Totalmente. Teniendo en cuenta que hoy Talleres, si vos le sumás, o si restás, mejor dicho, la cantidad de lesionados que tiene, te termina quedando un plantel de, ¿cuánto? 20, 22 jugadores, de los cuales tenés 5, 6, 7 que son pibes del club. Algo que usualmente, yo se lo decía ayer a Mati, personalmente desde la otra vereda, no esta, sino la del frente, yo les envidiaba a los de Alberdi. Porque yo decía, qué ganas de tener tantos jugadores surgidos en las inferiores como los tenía Belgrano, y que ahora empiezo a ver en Talleres que va por esa misma senda. Lógicamente hay una diferencia grande entre vos tirar a la cancha un pibe por urgencia o por convicción. Sí, hay muchas aristas que en el fútbol se deben analizar y que cualquier padre o que cualquier chico que también jugó al fútbol alguna vez, por ejemplo en Liga Cordobesa, sabe a lo que me refiero. La fortuna, el hecho de estar en el momento justo, es algo que no se negocia. Porque lo de Santiago Fernández fue así. Santi era un pibe que no aparecía en el radar y que justamente a partir de la lesión de un central, de otro central, de uno de mayor jerarquía, lo terminaron mandando a la cancha. Hoy Santiago Fernández es una realidad, es una fija en el equipo de Tevez y se sabe que más allá de tener a Catalán y a José Luis Palomino, con lo que significa Palomino a nivel internacional incluso por su carrera, hoy Santi Fernández es un jugador indiscutible. Pero aparte, Nacho, a ver, hay que tener en cuenta que el año 2025, yo creo que internamente a Talleres le ha hecho un clic, sí, por lo menos en esta cuestión de, a pesar de que en estos momentos quizás Talleres necesita de sus juveniles más por urgencia que por convicción, de empezar a tomar recados en estas cuestiones de, si no se puede buscar afuera, buscar y mirar para abajo y encontrar soluciones dentro de la propia cantera. Y no hay que dejar pasar esto que vos decías, esta suerte de envidia que vos decís que por ahí del lado de Talleres había para este lado, porque el año pasado Belgrano vendió a uno de sus juveniles, como es Mariano Troilo, por casi 10 millones de dólares. O sea, también son cuestiones que pesan a la hora de tomar decisiones y obviamente el hecho de que el año pasado Talleres tuvo un año muy flojo, donde peleó el descenso y donde también ha dejado de ser un equipo seductor para jugadores de jerarquía en el mercado de pases. Entonces, las soluciones tenés que empezar a buscarlas más abajo. Bueno, gente, se están portando bien, se están portando bien, no serán castigados, se están portando bien, es decir, serán premiados, pero todavía no hemos llegado al objetivo. Estamos cerca, estamos en 263 pulgares para arriba. Me faltan 37 para que empecemos a contar informaciones. Nacho, los pinchemos. Bien. Los pinchemos un poco. No me cuentes nada, pero contame qué es lo que me podés llegar a contar. Te puedo llegar a contar la confirmación de la línea de defensa. Bien. Talleres juega con 5, vuelve a la de 4. Lo hablamos en la semana, ya puedo decir que tenemos la confirmación. Un abrazo grande para Facundo Gómez, gran tuitero usted, ¿eh? Gran tuitero usted. La verdad, un Talleres que ya empieza a tener confirmaciones. Estoy esperando un mensaje, Talleres salía hace un ratito rumbo a Alberdi desde el hotel, en donde estaba repleto de gente con un muy lindo banderazo. Estuvimos ahí con la cobertura también de 351 Deportes, pero estoy esperando la confirmación porque hubo charla previa de Carlos Tevez para con sus jugadores. Entiendo que debe haber mucha gente en los alrededores y que por eso todavía no me llega, pero en cuestión de minutos seguramente puedo dar una confirmación y sobre todo una bomba, una sorpresa de un futbolista que no aparecía en el radar y que hoy va a ser titular en Talleres. Bueno, tengo 300. Sigan aportando con esos me gusta, porque ¿a los cuántos, Nacho? 450. 500, bueno, con 500. Con 500 yo tiro el 11 de con una. 500 no tengo tira ningún el 11. problema. Con 500 tira el 11 de Bien. una.
con 500 y gente, hay con qué, ¿eh? Hay con qué porque hay más de 700 personas del otro lado en 351 Deportes, hay más de 400 en el 2 Stream, es decir, hay más de 1.100 personas sintonizándonos vía streaming. No me quiero olvidar de aquellos que están del lado en el 135 de DirecTV. Mati, también varias dudas en el armado del 11 de Belgrano. Una semana brava para el Pirata, porque en Río Cuarto perdió a Sporle, por ejemplo, que ayer apareció en la lista de concentrados. Hay cierta dicotomía de qué fue lo que pasó con la lista de concentrados, porque aparecieron todos. Hay 25, y hay un número, claro, superior al que debería haber en una lista de concentrados. ¿Qué podemos contar a esta hora sin dar ninguna certeza, pero en este revoltijo de información que hubo durante la semana? A ver, primero que nada de la lista de 25, que obviamente es un número que llamó la atención, porque encima fue media hora después del programa que hicimos con Nachito, en donde contamos que había varios jugadores que no iban a estar disponibles, 2 precisamente, y acá está esta cuestión. Belgrano normalmente comunica lista de 23 concentrados, y ahora hay 25, entonces hay 2 de esos jugadores de esa lista que no van a estar, y que seguramente sean aquellos que nosotros anoche con Nacho contábamos que no van a estar disponibles para jugar el Clásico hoy en Alberdi con Belgrano. Acompañan a la concentración, por supuesto, acompañan al plantel y después quedarán fuera del banco de suplentes simplemente yendo como parte de la delegación. Yo no voy a poder hacer como hace Nacho esto de darte ya una línea, la del fondo, del medio campo, la de la delantera, certificada por el simple hecho de que va a haber un cambio por línea. Un cambio por línea. Así es. De con mínima. Respecto al equipo, no que ganó en Río Cuarto, sino al equipo que viene siendo titular en Belgrano, por ende el que le viene de ganar a Atlético Tucumán la última vez acá en esta cancha, y después de perder 3-1 ante Huracán. Un cambio por línea es lo que podemos adelantar que va a haber en el equipo de Zielinski. Y hay uno que creo que más de uno lo va a sorprender. A ver, de este equipo que vos planteás, estamos hablando del equipo que salía de memoria, el Cardoso, Morales, López, Maldonado, Sporle, Sí. Sánchez, con Vázquez, El Arrayán, Rigoni, Alcides Benítez y Ubita Fernández. De ese equipo que era el que salía de memoria de Belgrano, 3 cambios. 3 cambios. En la mínima. defensa hay uno, en el medio campo hay otro y en la delantera también. Bueno, tengo 390 pulgares para arriba a los 500, es decir, con 110 pulgares para arriba más, Nacho me da el 11 de Talleres. Nacho me da el 11 de Talleres, que lo tienen cerrado bajo 7 llaves, que yo intento ir por un lado, por el otro y no puedo. Intento encarar por izquierda, me cierra, intento encararlo por derecha, no puedo. Intento ir de frente, me choca, reboto con su estómago. No puedo encontrarme con el cerrojo que abre la puerta para que yo sepa el 11. Pero ustedes sí pueden y con 500 me gusta, Nacho lo va a dar. Ahora, me prometió, y con más de 1.300 personas vía streaming, me prometió Nacho que con 300 pulgares para arriba me daba la línea defensiva, el arquero y los 4 o 5 del fondo. ¿Por qué? Porque se prestó mucha duda durante la semana. El jueves, con la sorpresa de Rodrigo Wood, ¿lo mantenía Tevez o no? Y si lo sacaba para romper la línea de 3 o para agregarlo a Catalán en esa línea de 3 centrales. Bueno, 423 me gusta tengo en este momento. Con, muchachos, 77 más, contamos el 11, pero quiero su apoyo al otro lado y gracias por acompañarnos de la forma en la que están haciendo. Nacho, dame la que no es de papa, dame la bomba que tenés en el momento para empezar a confeccionar el 11 de Talleres. ¿Cómo forma el arquero y los 4 o 5 del fondo a esta hora el equipo de Tevez? A esta hora, y está totalmente confirmado, va con Guido Herrera lógicamente en el arco, juega por el sector derecho Augusto Schott, va a ser Matías Catalán el primer central, vuelve al segundo central porque se cambia de lado Santiago Fernández y por izquierda, como lo contamos al comienzo de esta semana, va a volver a ser titular Alexandro Maidana. Talleres va con línea de 4, está confirmado eso, esos son los nombres, para ver de qué manera puede resistir a los embates del Pirata. De nuevo, Nacho, entonces, Herrera en el arco. Herrera en el arco, Augusto Schott,
Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana, la línea de fondo de Talleres, junto a su capitán y su arquero, emblema, que cumplió 350 partidos el otro día con la camiseta albiazul. Bueno, Emi, dame Zócalo, línea de 4 confirmada. Talleres va con Schott, Catalán, Fernández y Maidana. Bueno, desarma la línea de 3. En principio, Lógico, algo lógico, ¿no? Lógico, totalmente lógico. El otro día veíamos ante Instituto esta suerte de por ahí probar un esquema totalmente diferente, con la sorpresa de la aparición de Rodrigo Gut en el 11 titular. Un Rodrigo Gut que definitivamente volvió a no estar a la altura. Sí, coincido. A ver, podríamos ser un poquito justos, es cierto, con el brasileño, que hacía casi un semestre que no sumaba minutos de manera oficial. Bueno, pero por algo no jugaba, Pero Nacho, por ¿no? algo no jugaba, Sí. está claro. Hoy Gut lo va a ver desde el banco de los suplentes. Tenía enfrente a un equipo que tampoco tenía tanto peso en ofensiva como ese Instituto, con un Jara que realmente jugó los primeros 15 minutos, se incomodó y después desapareció, con un Alex Luna que fue lo más importante que tuvo, con un Fonseca que tuvo un flojo partido. Así todo, decepcionó el brasileño, fue amonestado como si fuese poco a los 5 minutos de la primera parte y fue sustituido en el entretiempo. Aparte, Nacho, vamos a ser sinceros, yo creo que también tiene que ver mucho la cuestión de que el otro día al frente vos tenías un equipo con 2 delanteros, 2 referencias de área, tenía un buen partido, sí en la previa eran 2 delanteros que te podían incomodar. Va a cambiar el esquema, va a jugar con un solo delantero. Y creo que ahí también está la premisa de necesita poblar más la mitad de la cancha que la defensa, porque sabe que arriba simplemente con un delantero Belgrano no hace tanto daño como sí lo puede hacer en el medio campo con sus 2 estandartes que tiene, ¿no? Sí, Bueno. sin lugar a dudas. Sí, está. A ver, el objetivo de Talleres hoy es neutralizar al 10 y al 20. Si vos neutralizás a esos 2 jugadores, me parece que empezás a ganar el duelo, al menos en la mitad de la cancha. Después dependerás de una pelota parada, de la capacidad de tus delanteros para poder resolver alguna situación puntual y también, lógicamente, de no fallar en el área propia. Fabri Navarro, del otro lado, la sorpresa está clara. Que va al medio Río, dice por acá. Bueno, no lo sabemos, lo contará Nacho en un ratito. Saludos para Hace cara, todos hace cara. aquellos que están del otro lado. Gonzalo Sánchez, cómo me preocupa que no esté Licha. Encima saca uno de altura, que necesitamos sí o sí por los corners, dicen por acá. Bueno, Mati, baja sensible la de Lisandro, que estamos próximos a confirmarlo, pero tiene toda la pinta que no va a jugar, ¿no? Lamentablemente, Lisandro López, lo decíamos ayer, se pierde el clásico hoy acá en Alberdi. Concentró con el equipo, por supuesto, porque entienden que un referente en este tipo de partidos tiene que estar por lo menos acompañando el plantel, no solamente dentro de la cancha, sino haciéndolo, en este caso, desde el lado de afuera, en la previa, seguramente el durante, en la charla técnica. Licha López va a estar, por supuesto, con el plantel, pero no va a poder estar desde el arranque y no va a poder saltar al campo de juego con la número 17 como lo hace normalmente. Y ahí obviamente ya estamos dando la primera novedad en el 11 de Zielinski. ¿Cómo arma la defensa del Belgrano? Teniendo en cuenta que cuando está Lisandro López, siempre el lateral derecho es Morales, el que lo acompaña en la saga es Maldonado y Sporle venía siendo el lateral izquierdo. Estamos en condiciones de decir que sacando a Cardoso en el arco, en la línea defensiva de Belgrano, Alcides Benítez va a tomar la posición que usualmente usa Leonardo Morales. El lateral derecho de Belgrano va a ser Alcides Benítez, el paraguayo, quien seguramente se reencontrará con Alexandro Maidana, con su ex compañero en Guaraní. La saga central va a ser Leonardo Morales y Alexis Maldonado. Finalmente, el ex Banfield puede jugar el clásico y va a estar desde el arranque. Y la novedad está en el lateral izquierdo, quien nadie tenía en el escenario que hoy podría llegar a estar y también sorprendió cuando ayer ingresó en la lista de concentrados, es nada más y nada menos que el uruguayo Federico Rica, quien vuelve a la titularidad en Belgrano tras superar su desgarro que tenía en una de sus en su pierna izquierda, y en este caso forma la línea de 4 defensores de Belgrano. Sale Adrián Sporle, ingresa Federico Rica, la dupla central ya lo sabemos, y en este caso por la falta de López, Alcides Benítez toma el lateral derecho y deja el lugar en la mitad de la cancha, por la cual después vamos a cortar en quién lo reemplaza. Emi, más de 1000 personas en 351 Deportes. Locura. Gracias por acompañarnos. La transmisión más vista a esta hora vía streaming y en la previa del Belgrano Talleres, del Talleres Belgrano. Quiero empezar
a hacerlos participar a ustedes del otro lado, ¿eh? Quiero empezar a hacerlos participar a ustedes del otro lado. Ya venimos con información porque van cumpliendo el objetivo, porque hemos pasado la barrera de los 500 pulgares para arriba. Han pasado la barrera y lo prometido no será más deuda. En un ratito vamos con eso, pero quiero romper el récord de me gustas. Si no me equivoco, anda el número cerca de los 600. Quiero que lo pasemos, ¿eh? Quiero que lo pasemos, sigan aportando ese me gusta. Ya viene Nacho con el 11 porque lo veo meta teclear, está confirmándolo. Está confirmándolo, pero quiero empezar a hacer participar a la gente del otro lado. Porque en un día de clásico voy a traer las preguntas clásicas. A ver. ¿No? Voy a traer las preguntas clásicas de siempre que uno tiende a escuchar generalmente en fechas como estas. Mientras, le mando un saludo a Mati Domínguez, que nos está viendo desde la cordillera de los Andes, comiéndose un costillar, ¿eh? Un costillar de cordillera de los Andes, miralo vos, a Mati Domínguez, así que le mando un gran abrazo. Para pasar un Gracias por poquito el estar. fresco, porque allá debe estar fresquito. Para pasar un poquito el fresco. Bueno, voy con una pregunta bien clásica. De la previa de los clásicos. ¿A quién le dolería más la derrota hoy? ¿A un Talleres que llega a los tumbos después de una victoria importante contra Instituto, capaz no tan bien armado, y que si pierde contra Belgrano puede significar un golpe muy bajo? ¿O le dolería más a Belgrano, que se armó a pleno para todo esto? Que se armó pensando, está bien en un campeonato, en volver a copas, pero también en partidos como estos. Quiero que responda la gente del otro lado, ¿a quién le duele más una derrota esta tarde hoy en Alberdi? A ver, yo creo que doler le duele a cualquiera. Perder un clásico, y más en estas circunstancias, teniendo en cuenta que venís de 6 empates de manera consecutiva, lógicamente el que lo gane lo disfrutará, el que lo pierda lo sufrirá, no tengo duda alguna. Yo creo que por cómo está dado el escenario, por cómo está planteadas las cosas y están repartidas las cartas sobre la mesa, el más perdedor, si querés llamarle de alguna manera, o el que tal vez más le afectaría, sería Belgrano. Totalmente. Teniendo en cuenta que es el favorito de la jornada, el que tiene la obligación de hoy salir y ganar. No, Nacho aparte juega de local. Juega de local y esa es una arista que primero la sumo a esto que vos decís. Belgrano llega un poco mejor, llega como favorito. Después de mucho tiempo se armó para pelear este tipo de partidos y para poder sacarlos adelante y dejar de ya ser quien llegaba siempre a los clásicos en inferioridad de condiciones. Y también hay que sumarle el condimento de que hoy juega en Alberdi, de que hoy juega en su casa, de que hace mucho tiempo que Belgrano no pierde en Alberdi contra Talleres. Hace muchísimo tiempo, a pesar de que tampoco ha podido ganar. Desde el 72 que no Desde le el gana. 72 que Belgrano no pierde en Alberdi con Talleres. No gana, no le gana. Y tampoco le gana. Desde el 72. El tema es que se han jugado pocos clásicos Claro, también sí. en Alberdi por todo lo que tiene que Mucho ver con el empate, Chato. mucho empate. Pero el historial también pesa, la localía de Belgrano también pesa, y esa para mí va a ser un condimento que pueda llegar a darle un golpe durísimo, no solo al Chino Celarrayán, no solo al Mudo Vázquez, no solo a Zielinski, no solo a Olave, no solo a Rigoni, sino también al hincha que sentía o siente a esta hora que si no es ahora, difícilmente pueda ser en otro momento, por lo menos en el corto plazo. Tuvo un partido Mati Belgrano este año con un condimento de presión similar a este. Digo, a ver, ningún partido, a no ser que vos juegues una instancia de eliminación, que juegues una final, que te juegues una semi de Copa Argentina, como le tocó a Belgrano jugar ante Argentinos Juniors en cancha de Central, fines de 2025, se va a comparar con esto. Pero digo, como para intentar encontrarle similitudes al principio del año para acá, ¿qué partido se asemeja en el condimento de presión a uno como este? Y yo creo que de lo poco que ha jugado Belgrano este año, lo puedo llegar a asemejar al partido que jugó en Mendoza con Independiente Rivadavia, en un Belgrano que llegaba en alza contra un Independiente que había ganado todos los partidos que había jugado. Belgrano contra un equipo que históricamente lo ha tenido de hijo, que históricamente le ha ganado casi siempre, que en el Gargantini siempre se hacía fuerte. Y si se quiere en la previa, a pesar de que no es un rival de toda la vida como lo es Talleres, que no es un rival con tantos partidos o tanto historial como lo es Instituto, era un encuentro complicado de sacar adelante y donde creo que el hincha en la previa y la mayoría firmaba un empate y sin embargo Belgrano se trajo 3 puntos y jugando bien. Un partido donde Belgrano ganó con autoridad y salvando las diferencias que, repito, Independiente Rivadavia no es Talleres, no es Instituto, no es ni Racing de Córdoba,
de los pocos partidos que ha jugado Belgrano este año es el que más se puede llegar a asemejar. Porque Central era la primera fecha, había mucha expectativa por la vuelta de Vázquez, la vuelta de Rigoni, pero todavía no había condimento o contexto que te diera la pauta de que en la previa vos ibas a un partido donde si ponías lo que había que poner y ganabas con autoridad, sacabas adelante un partido tan adverso. Yo creo que Independiente Rivadavia fue el partido que más se asemeja por el simple hecho de todo lo que traía en su palmarés el equipo de Mendoza y que en ese momento llegaba invicto. Se empiezan a abrir las puertas en Alberdi. Sí. Ustedes podrán ver en nuestra cámara a la gente también ingresando porque hay mucho nerviosismo, se respira en el ambiente, la gente llega a las corridas a la cancha, quiere entrar antes que cualquier otro partido, quiere entrar antes que cualquier otro día, porque quiere encontrar su lugar, porque quiere ubicarse donde siempre, porque la realidad, Mati, Sí. es que algo que hablábamos mucho durante esta última semana y saludando a los de siempre, que saludando acá la previa de 351 Deportes, algo que hablamos mucho durante esta última semana tuvo que ver con que hoy da ganas de venir a ver a Belgrano a la cancha. Justificar sus ganas de venir por el escudo, porque es el club que lo representa y Esa es la premisa, Pablito. Porque juega el fútbol. A pesar de que por ahí el palmarés el fútbol. Cuando el equipo se mucho el año pasado cuando estaba Herbit, que tenía no, y es todo lo contrario. Es un equipo que el hincha le transmite identidad, que el hincha lo identifica dentro de la cancha con el Mudo Vázquez, con el Chino Celarrayán, con Emiliano Rigoni, con ver a Paolave, al banco a tantas personalidades identificadas con el club, al hincha ya le trasciende la pantalla, la mirada y simplemente le genera algo de confianza que cuando veía a Herbiti, cuando veía a Real, cuando veía a Elías López, cuando veía a Dátola, cuando veía a Leizamón, eso no lograba traspasar al hincha de Belgrano. Bueno, creo que hoy el equipo, no solamente por la idea futbolística, por los fundamentos, sí, por lo bien que por lo menos viene demostrando hasta ahora que juega el fútbol, le da la certeza de venir a la cancha y saber que tiene la promesa de buen fútbol, sino también ver personas ¿sabe qué? Van a dejar alma y vida dentro de la cancha, algo que no se venía viendo en estos últimos años. bueno, mucho acompañamiento del otro lado. Tengo en este preciso momento, gente, más de 580 me gustas. Me voy a ir a un breve corte, 30 segundos, gente, se los prometo. Son 30 segundos y Nacho, ¿me das el esquema? Empezamos a hablar del esquema, si te Bien. parece, dale. ¿Cuántos me gusta tenemos? Dijiste. Tenemos 581. Empezamos a sumar, lo Sí. estiremos un poquito más. ¿Cuántos hay en vivo ahora? Tenemos más de 1000 personas. Más de 1000 personas, bien. Platea, Santi Ponce allá atrás haciendo un laburazo como de costumbre. Sí, señor. Bueno, 30 segundos y volvemos a ver. Estamos haciendo obras en todos los municipios y en Córdoba capital también, con financiamiento de la provincia de Tucumán. 1.000 millones de pesos. Iniciamos los trabajos de la Volvimos, lo prometido, gente, 30 segundos y nada más para continuar. Va ingresando una marea celeste fenomenal porque todos quieren entrar temprano, porque todos quieren su lugar, porque la gente ya empieza a saludar, porque levantan sus brazos y porque hay mucha euforia. Pero bueno, gente, lo prometido ya no será deuda. Les prometimos contar cosas y las vamos a empezar a contar.
Estamos esperando confirmaciones puntuales para no mentirles, porque es algo que nunca hacemos. Pero sí vamos a ir anticipándole para ir dándoles premios de a poquito. Decíamos, volvíamos de la tanda y contábamos el esquema. Esta primera movilización en el pizarrón de Carlos Tevez para enfrentar a Belgrano. Nacho, me contaste los 4 del fondo, es decir, Tevez rompe la línea de 5, pero de mitad de cancha para adelante, ¿cómo va a formar en cuestión posicional? Honestamente pensé que venía con una especie de 4-4-2 el esquema de Carlos Tevez, sabiendo desde comienzo de semana que la línea de 4 en el fondo iba a ser una realidad. Me acaban de confirmar que Talleres va 4 en el fondo, 2 en el medio, 3 por delante y un solo punta. Y por ahí viene la noticia importante que vamos a dar en un ratito nada más. Y un Talleres que ya de arranque sorprende al menos con el dibujo. Bueno, 4-2-3-1. 4-2-3-1, la vuelta al viejo esquema de Talleres, a ese esquema que tantas alegrías le dio, con jugadores que también se acoplaban bien a ese esquema, pero que llama poderosamente la atención también porque mientras parece un carpincho, no sé qué está pasando. Increíble. Sí, bravísimo. Parece un carpincho con una camiseta violeta, gente. Con el calor que hace encima, pero ¿no? es muy Con el difícil. calor. Es muy difícil sostener la seriedad así, pero digo, el Talleres de hoy no está capaz tan moldeado para jugar con este esquema. No, sorprende. mucho más. Yo creo que esa es una primera sorpresa. Exactamente, mucho más aún teniendo en cuenta que vos lo tenés a Baloyes lesionado, que no está Bartichotto, que muchas veces, si bien es 9, ha jugado por la banda, que hoy tampoco lo tenés a Valentín de Pietri y que además sabemos que Luis Angulo juega en Peñarol. Teniendo en cuenta eso, un 4-2-3-1 me parece que ya es una verdadera sorpresa. Bueno, la primera de otras que seguiremos contando, La primera de otras que seguiremos contando. Vos, Emi, me avisás cuando podemos ir con Santi, para que así podamos escuchar a la gente. Cuando quiera, bueno, ahí voy con Santi porque se han abierto las puertas del Julio César Villagra y ya la gente está cayendo en manada, a ingresar al estadio. Vamos a escucharlos un poco a ellos, ¿no? A los hinchas, con Santi aquí en la calle, en Arturo Orgaz, porque es la palabra autorizada, la palabra más importante, la de la gente de Belgrano, la de la gente del Pirata. Santi, querido, te saludo, me frenas ahí, algunos hinchas me das una presentación de lo que venís viendo a esta hora, pero se mueven las calles de Alberdi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo le va, muchachos? Así es, estamos acá, lo que es el ingreso de la platea celeste, con algunos hinchas. Cortito, ¿cómo ve el partido? Tendría que ganar Belgrano, pero no me gusta. Siempre los arreglan, no me gusta. Acá tengo el micrófono, sí. Gol de Metil en el último minuto. Comparto. Y vas a tener que decir, esta vez hice un gol y no está el arco vacío. Está bien, perfecto. ¿Belgrano está obligado a ganar? Paulazo si hace gol Metil. Bueno, listo, asado pago entonces vamos a tener. Vamos a ganar, tranqui. A lo Belgrano, 1-0, 2-0. ¿Expectativas? Hay que ganar. Es ahora o nunca. Perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos con los hinchas. Una preguntita, ¿cómo ven por el partido de hoy? Bien, ganamos. Nos sacamos la mufa y ganamos. Perfecto, muchas gracias. Rápido, los hinchas opinando para ver sobre todo, mientras ingresan, lo que fue una salida difícil por parte de la policía. Pregunta, ¿cómo le va, maestro? Todo bien, bien. Viene con los chicos. ¿Primer clásico para ellos? Sí, primer clásico para ellos. Espero que gane Belgrano. ¿Cómo están de la ansiedad, del nerviosismo? Bien. Vamos que ganar Belgrano contra Talleres. Vamos que ganar 3-1. ¿Cómo vive esa semana? ¿Cómo fue la previa del partido, sabiendo que iba a ser el primer clásico con los chicos? No, bien ansioso, esperando que sea una buena tarde para todos, ¿viste? En lo deportivo y en lo familiar. Así que... ¿Resultados animan a tirar? Por las dudas, ¿no? 2-0. ¿Goles? Del Mudo y del Chino. Viene el Belgrano. ¿Goles? Celarayán y Rosa. Celarayán y Pacerini. Perfecto, bueno. Ahí tiró. Muchísimas gracias. Opinan los chicos también, padre, primer clásico para ellos, la camada nueva, también dando sus primeros clásicos aquí en Alberdi. Maestro, ¿cómo ve el partido para hoy? Ganamos, 2-0, ganamos. Perfecto, 2-0. Ninguno ha dicho un empate ni que firma, todos pensando en positivo, en que Belgrano gana. Todo 2-0, ninguno raspando con un 1-0, detalle a tener en cuenta. Seguimos hablando con la gente. Sí. Aguante Belgrano y las culiamos las gallinas de frente mal. Bien, perfecto. No se entendió del todo lo que decía acá uno de los hinchas. Cuando aprovechamos y venimos acá, mira, ya lo medí, voy a esperar
a que llegue, a que se nos acerque alguien que debe tener poco más de espalda. Maestro, ¿cómo ve el clásico para hoy? Espectacular y vamos a ganar 2-0. Perfecto, bueno, todo victoria, nadie ha dicho que Belgrano pierde, que empata, cómo se ve el partido, y hasta algunos se animaron a dar los goles, muchachos, vuelvo con ustedes. Para crecer. Los cordobeses estamos haciendo obras en todos los municipios y en Córdoba Capital también. Con financiamiento de la provincia pusimos en marcha un plan integral de reparación y puesta en valor de calles y plazas. Con una inversión de más de 18.000 millones de pesos, iniciamos los trabajos de rehabilitación de carpetas asfálticas y de hormigón. Además, se renovará el alumbrado público en 65 plazas de todos los barrios. También en Córdoba Capital, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Pareció el pirata, el que todos vienen a ver. ¿Cómo le va? Excelente. Qué mejor que esto. ¿Calor no? No importa. No importa. ¿Cómo ve el partido para hoy? Con mucho nervio, pero esto es Belgrano. ¿Es el favorito Belgrano a ganar hoy, a llevarse los 3 puntos? Sí, es favorito, viene punto y banca, pero es Belgrano. Hay que ganar porque es Belgrano. ¿Se anima a tirar resultado? Sí, hoy sí. Hoy me animo a todo. ¿Cómo? ¿Goles? El mudo y segundo tiempo de pasar. Bueno, miramos la cámara y hacemos todo. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto. Bueno, ahora sí, muchachos, todo de ustedes, volvemos. Ahora sí, volvemos. Bueno, la gente, las locuras de la calle, ¿no? Porque hay que darle su lugar, ¿no? Al hincha que Mati Sí. hoy está confiado. Está confiado, Está ¿no? confiado, Sí, sí. viene con el pecho inflado. Era una premisa que en la previa por ahí muchos decían hay que bajar un poco, hay que bajar las ansias. Ya a una hora del partido, 1 hora y media, el hincha ya sabe que hoy viene a la cancha y por lo menos en la previa tiene la confianza de que su equipo le puede devolver de una vez por todas el triunfo. Tiene una sonrisa dibujada de hincha de Belgrano como la que tuviste vos dibujada durante toda la semana. Sí. Pero por eso digo, ¿hacía cuánto, Mati, que el hincha de Belgrano no llegaba a un clásico de esta forma? Porque hoy es una confianza justificada, ¿no? Porque capaz en el cierre del 2025, en ese clásico que también lo veía como favorito a Belgrano, era más capaz por el momento que atravesaba Talleres más que por el momento que atravesaba Belgrano. Hoy Belgrano justifica esa sonrisa y ese pecho inflado de la gente. Sí, no, totalmente. El año pasado Belgrano solamente se escudaba en que en ese momento estaba en semifinales de Copa Argentina, porque le había ganado a Newell's. En el torneo le había ganado Boca la fecha pasada, pero era un equipo dubitativo, que ganaba, empataba, perdía, que no lograba consolidarse en el campeonato. Por ende, después termina quedando afuera de la primera ronda en la fase regular. Y además iba al Kempes, jugaba de visitante. Talleres, a pesar de que era uno de los equipos que peleaba el descenso, tenía la premisa de jugar de local. Hoy es distinto porque hoy Belgrano llega con regularidad, consolidado, uno de los equipos menos goleados, uno de los equipos que tiene a los mejores futbolistas del torneo argentino y uno de los equipos que más puntos tiene. Está segundo en la tabla anual, está puntero en su zona B. Entonces, los fundamentos y el contexto con el cual llega este equipo a este partido, por supuesto, le da la premisa de que realmente desde que volvió a primera hoy Belgrano es verdaderamente el favorito. Sí recuerdo aquel clásico en el Kempes de 2023 cuando igualan 0-0, que Belgrano llegaba bien porque llegaba en los primeros puestos de su Copa de la Liga. Posterior al clásico, ganándole a Defensa, termina quedando puntero de la Copa de la Liga, que después cae a la segunda posición y queda fuera con River. Pero después de aquel plantel donde Belgrano con actualidad llegaba en buena forma, hoy Belgrano llega con buena actualidad en el torneo, pero no solamente en eso, sino con un plantel consolidado y con jerarquía. Yo creo que en el 2023 Belgrano tenía un buen plantel, pero le carecía de esa jerarquía que hoy tiene con el Mudo Vázquez, con Celarrayán. Sí creo que la tenía con Vegetti y parabas de contar. Hoy Belgrano reúne todas las aristas para llegar con la sonrisa como llega el hincha de Belgrano y con la confianza con la que llega después de muchísimo tiempo. Bueno, 16 horas, siendo 15:54, es decir, en 6 minutos, terminamos de contar todo. Y lo desglosamos en la última media hora. Se los prometemos y no les fallamos más, porque estuvieron a la altura de las circunstancias, porque hemos atravesado la barrera de los 600 pulgares para arriba. Tenemos 615. Agradecerles a todos los que nos acompañan del otro lado. Gracias por estar, gracias por siempre del otro lado acompañarnos en estas previas y en la diaria de 351 Deportes y en el 2 Stream. 16 horas me confirma el 11 Nacho Castellano y ahora voy con una pregunta clásica
dando vuelta, girando 180 grados en las que le hice hace un ratito. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién saldría más beneficiado tras la victoria? ¿Quién saldría con el pecho más inflado? Un Talleres que de ganar le estaría ganando a este Belgrano que se preparó para ser protagonista. Un Talleres que si gana rompe con cualquier crítica sostenida desde el principio del año, que hará olvidar muchas cosas. O Belgrano, que terminaría de pisar a un Talleres que este año no lo arrancó muy bien, que viene con la mochila del 2025, que justificaría todo el armado de este plantel y que de una vez por todas lo terminaría de posicionar realmente como un candidato para este 2026 ser protagonista con continuidad. De ganar hoy Belgrano, de ganar hoy Talleres, ¿quién saldría más confiado? ¿Quién saldría con el pecho más inflado? Cualquiera de los dos, sin lugar a dudas, ¿Cualquiera? por lo que viene. Cualquiera de los dos vivirían un momento único, el mejor hasta lo que se ha vivido en este 2026. No tengo duda alguna que Belgrano, en el caso de salir victorioso, corta la racha de 20 años sin ganarle a Talleres, automáticamente pasa a sumar 8 años sin perder, porque desde el 2018 que la T fue la última vez que hubo un ganador en este Clásico de Córdoba a partir de la cantidad de empates que hemos contado hace un ratito. Pero pese a ello, me da la sensación, insisto, que Talleres sería el que recibiría el mayor envión, el que daría, no sé si llamarle batacazo o la sorpresa, por esto que venimos contando hace rato y a lo largo de estos últimos días, a lo largo de esta semana, de que hoy el favorito es Belgrano. El que daría la sorpresa, el batacazo, el golpe sería el visitante. Coincido totalmente. Yo creo que a pesar de que hoy Belgrano está ante la posibilidad de romper ese maleficio de 20 años, volver a consolidarse y también dar un golpe sobre la mesa para lo que puede ser el futuro del plantel en este año 2026, llegar de punto a la cancha de tu rival, disminuido físicamente, con el plantel, teniendo jugadores tras bambalinas, entre algodones, perdón, no tras bambalinas, nada que ver, entre algodones, teniendo todas esas aristas negativas, con un técnico discutido, que el miércoles hablábamos de que si no sacaba buenos resultados con Instituto y Belgrano, quizás tenía que ser cesado del cargo. Con todo ese contexto, yo creo que hoy, si Talleres sale vencedor de este recinto, puede llegar a ser a quien más le beneficie un triunfo. Porque no es solamente recuperarse dentro de este torneo que lo encontró en las primeras fechas tambaleando, porque no solo le devuelve la confianza para afrontar lo que resta del año, sino que también está rompiendo una racha de mucho tiempo sin ganar en este estadio y también estira la racha positiva que tiene de 20 años por encima del historial que tiene que ver con Belgrano. Y por supuesto, el hincha de Belgrano y el hincha de Talleres, sobre todo, le va a decir al de Belgrano, si no nos ganaron ahora con el plantel que tienen, con el gran momento que tienen, ¿cuándo va a ser si es que hoy Talleres le gana a Belgrano? Bueno, interesante la mirada de ambos y coincido. A ver, yo creo que dentro de las dudas, la victoria de Talleres sí creo que fortalecería mucho más al plantel de lo que fortalecería una victoria a Belgrano, porque creo que Belgrano también está un poco más moldeado. Me parece que pasa un poco por ahí la explicación. Sí creo que una derrota golpearía mucho más en Talleres de lo que golpearía en Belgrano, pero por el mero hecho de lo que podría repercutir, de todo lo que podría significar y de los cambios que uno tiene que realizar posterior a una derrota, en relación a lo que cambiaría uno perdiendo en el plantel de Belgrano y lo que cambiaría en otro perdiendo en el plantel de Talleres. ¿Me voy o me dejan primero con Santi un ratito, Nacho, y volvés y me das el 11? Porque sé que estás ahí entre llamadas y mensajes. Está por llegar Talleres en minutos nada más. Bien. Rumbo acá al Gigante de Alberdi. Ya tengo el 11 confirmado. Perfecto. En un ratito vamos con Santi, lo que vos dispongas, y lo tenemos para empezar a desandar de qué manera se va a presentar el equipo de Carlos Tevez. Bien, déjame un ratito a Santi acá porque quiero que contemos algo de Belgrano. Sí. Porque ya hemos contado algunas cosas de Talleres, ya viene Nacho para terminar de confirmar el 11. Contó Mati
que Rica va a ser el 3, que Lisandro López no va de arranque, pero hay otras cosas por contar porque hay movimiento en los 11 titulares de cada uno de los equipos. Santi, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, muchachos? Bueno, bienvenido a la mesa, ahora estabas ahí en terreno de nadie. Como tenía que ser, como en casa. Muy bien, tranquilo. Muy bien. No, muchas novedades. Anoche, a horas de la noche, valga la redundancia, me llegó la información de lo que iba a ser el equipo de Belgrano, con varias sorpresas. Ya fue comentando Mati un par, por ejemplo, el ingreso de Federico Rica, que con lo justo se recupera de ese desgarro que tuvo justamente. Más que nada Rica juega, primero hay que decir, porque es el 3 de Zielinski, que lo hemos dicho muchas veces. ¿Sigue siendo? Sigue siendo el 3 de Zielinski, pese, y todo indica que juega hoy porque Sportle no llega. Porque si Sportle lo hubiese estado en condiciones y sabiendo cómo tuvo que cambiar el equipo Zielinski, hubiese hecho absolutamente todo para que se mantenga por lo menos la defensa. Bueno, a nuestras espaldas, muchachos, y permítanme que haga este movimiento televisivo que no está bien, pero me voy a dar vuelta porque guarden las tablas a los jugadores. Llega Talleres a nuestras espaldas, salió corriendo toda la gente de Belgrano, hay alguna sonrisa, hay alguna mirada. Galarza. Bruno, Bartichotto, Galarza, explotando el Ronaldo vidrio Martínez. del colectivo. Ronaldo Martínez a punto de romperlo Ronaldo prácticamente. Martínez a punto de romper el vidrio. Impresionante cómo llegó el delantero paraguayo. Bueno, llegada brava, Se ilusionó Castellano. Llegada brava porque si hacía falta mete sonrisita Castellano. Un poquito de picor. Creo que le gustó cómo llega. Ronaldo Martínez, Mati, lo vimos en HD. Muy eufórico. Casi rompe el vidrio del colectivo de Talleres, pegándole, cantando desde adentro. La gente que responde, que ahora sigue ingresando, pero hay clima de clásico. Ahora sí, damas y caballeros, a poquito y nada, a 1 hora y media del Belgrano Talleres, del Talleres Belgrano. Sí, de arriba de la preferencial también bajan insultos de todos los colores para el plantel de Talleres. Llega primero, como bien decíamos recién, finalmente, lo contaba Simón más temprano, no llegan juntos los planteles. Primero, al ingresar Talleres, con algunas cargadas típicas como el año pasado, stickers pegados en el colectivo y la chicana de siempre y el folclore que ojalá nunca lo perdamos, que es algo que tiene que seguir estando y que acá en Córdoba se trata siempre de buena manera porque el hincha de Belgrano, a pesar de que le dice todo, nadie se pasa de la raya y nadie supera ese límite de lastimar o tratar de agredir de la forma más violenta como suele ocurrir en otras canchas. Eso también hay que valorarlo siempre. Y por supuesto en las proximidades se arrimará Belgrano, que como bien decía recién Pablo y Santi, la presencia de Rica y también lo que ya vamos a contar, porque el 11 está confirmado, Pablito, seguramente con Santi lo vamos a poder contar, desde muy temprano con muchísimas dudas, con muchísimos idas y vueltas, incertidumbre por todos lados, algo que Belgrano ya viene haciendo en la previa de los clásicos, pero que ahora con algunos lesionados que al principio y que en otros clásicos siempre se daba de forma, como se dice en el piberío, con baiteos. Hoy creo que no, hoy no hay lugar para baiteos. Lisandro López no va a estar dentro de este equipo, Adrián Sportle tampoco, y ya vamos a contar en la proximidad quiénes van a estar acompañando en el medio campo, ocupando el lugar de Benítez que pasa a la saga de la línea defensiva, y quién va a ser el delantero, por supuesto, en Alberdi. Bueno, 16:02, en este momento estamos viendo lo que fue la imagen de la llegada de Talleres, ¿no? Con un Ronaldo Martínez desatado, desatado dentro. Con bronca pegándole directamente al vidrio. Claro, como con bronca, bueno, agregándole un poquito de picanteza a esta previa, ¿no? Un poquito de picor a la previa de el Belgrano Talleres, el Talleres Belgrano, que hacía un poco falta también, porque esto de que Talleres haya jugado el jueves, lo propio Belgrano en Río Cuarto, no nos dio tiempo de chicana previa, de palabra previa, solamente idas y vueltas en redes sociales y no mucho más que eso. Vamos a lo que nos compete, muchachos. Vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a hablar del 11 de Belgrano, porque ya contamos la parte de atrás, que será con Cardoso, que lo verá Alcides Benítez de 4, que lo verá a Morales de 2, a Maldonado de 6, y la novedad, la primera, Federico Rica de lateral izquierdo. ¿De 3? ¿De 3? Yo me atrevo a decir que sí. ¿Sí? Pero por cómo se reacomoda el equipo, ojo que no vaya a modificarse. Bueno, denme la mitad de cancha. Denme la mitad de cancha porque yo creo que en relación a eso vamos a empezar a poder sacarnos alguna que otra duda. ¿Cómo forma Belgrano posterior a la defensa? Yo te voy a decir la mitad de la cancha y le voy a dejar el delantero para Santi, que seguramente es el que más tiene ganas de comunicarlo. Adrián Sánchez y Franco Vázquez va a ser
el doble 5 de Belgrano, el ya acostumbrado doble 5 del equipo de Zielinski. Por derecha va a ir Emiliano Rigoni, cambia de posición el Bala, porque venía jugando por izquierda, hoy lo hará por el lado derecho porque Benítez se recuesta, por supuesto, al lateral. Por el costado izquierdo, Juan Martín Velázquez vuelve al 11 titular, a pesar de que el otro día ya lo hizo en Río Cuarto, vuelve al equipo base a jugar en este caso su segundo clásico, con la camiseta de Belgrano, el primero en aquel octubre de 2024, en el 0-0 en el Kempes, cuando Belgrano jugó con uno menos. Y por supuesto el enganche de este equipo va a ser Lucas Manuel Celarrayán. 4-2-3-1. El mediocampo, solamente con esa variante, ingresa Juan Velázquez y en realidad quien sale es Lisandro López, porque Benítez pasa a la defensa y deja ese lugar vacante para que lo ocupe el lateral volante carrilero izquierdo surgido de Belgrano. Y acá está esta cuestión que preguntaba Santi. ¿Se acomodará como carrilero y será Rica un tercer stopper dentro de este equipo? ¿O será verdaderamente una línea de 4 y será Velázquez un carrilero barra extremo en el equipo del Pirata? Bueno, la posibilidad está, ¿no? La posibilidad está. Yo creo que en principio lo que uno más rápido puede pensar es va a jugar con línea de 4, porque al estar Rigoni en el equipo, que Rigoni todavía no ha jugado tan cerrado, no ha jugado tampoco de punta, lo lógico sería que si se arma la línea de 5 en el fondo, es decir, Velázquez, Rica, Maldonado, Morales y Alcides Benítez, en el medio queden 3 y 2 puntas arriba. No imagino a Belgrano hoy jugando 4-5-1, ni mucho menos. Sería muy raro. O 5-4-1. Y te quiero agregar, el ingreso de Velázquez se termina definiendo también porque Rica es el 3. Y en caso de que Rica, como ya lo hemos visto y ha ocurrido en reiteradas ocasiones, se lesione o no pueda culminar el partido, tenga alguna molestia, Velázquez va a pasar a tomar ese lateral izquierdo y el que va a ingresar por el volante izquierdo va a ser Francisco González Metilli. Un jugador que tenía toda la ficha para jugar de arranque. Tenía todo para ir de arranque, teniendo en cuenta que Rica termina siendo el lateral por la izquierda, juega Velázquez para tener que hacer un cambio menos, si se le quiere llamar, en este reacomodo, y que ya está en cancha Velázquez para preparar el equipo en base a eso. Para refrescar un poco, Santi, ¿cómo está Rica? Bien, ya está recuperado su desgarro. No sé si llega al 100%. Bien. Pero sí, ya pasó el tiempo necesario para que se recupere ese desgarro, pero es un jugador que atraviesa reiteradas veces estas lesiones musculares, la ha tenido a lo largo de su carrera y es un detalle a tener en cuenta. Bueno, entonces, Cardoso, Alcides Benítez, Morales, Maldonado, Rica, Sánchez, bien de 5, a su lado, Franco el Mudo Vázquez, por izquierda Velázquez, por derecha Rigoni, suelto Celarrayán y arriba, imagino, Huita Fernández. ¿Imaginas mal? ¿Imagino mal? Imaginas mal. Mira. En la lista de concentrados vimos a varios jugadores. Sí. Está Bobita Fernández, lógicamente. Está Lautaro el Picuí Gutiérrez, que es el goleador en cuanto a los delanteros que tiene Belgrano. Pero el número 9, para Zielinski y para su cuerpo técnico, para el clásico frente a Talleres, va a ser justamente el que viste ese dorsal. Lucas Giuliano Pacerini va a ser el número 9 de Belgrano esta tarde. Bueno, Pacerini, ahí está. Lucas Giuliano Pacerini. Ni más ni menos, la bomba a esta hora será el 9 titular. La explicación, Santi, ¿hay una o por detrás simplemente está la confianza de Zielinski para con el jugador? Yo creo que hay un poco de todo, teniendo en cuenta que el 9 para Zielinski hubiese sido Pacerini. Lo comentamos con Mati desde fin del año pasado. Lo del 4-4-1-1, lo de que Pacerini sea el 9. Por algo también se termina yendo Franco Jara en esta decisión de qué delantero se iba a quedar. Pero además me comentaron que psicológicamente y por cuestiones ajenas a lo futbolístico no lo veían muy enfocado a Nicolás Ubita Fernández. Por eso iría de arranque Pacerini, seguramente entre del banco Ubita Fernández, pero fue una decisión tomada por el cuerpo técnico, más o menos por cómo se planteó el partido, y la decisión fue tomada ayer en la práctica matutina. ¿Qué te parece? Está llegando Belgrano, mientras tanto está el plantel con muchísima euforia, desatado el Chino Celarrayán, perdón que corté por favor, el análisis. Muchísima euforia por el plantel del Pirata, saltando prácticamente, molestando al de adelante el Chino Celarrayán, el capitán. Hay muchísima euforia también del lado de Belgrano en esta llegada a Barrio Alberdi. Bueno, Mati, Pacerini titular, la novedad para el clásico, ¿qué te parece? La verdad, a mí particularmente no me parece una decisión acertada al técnico, pero sí te tengo que decir
que Ubita Fernández tampoco venía reuniendo por lo menos fundamentos para decir hoy tenía que ser el 9 indiscutido. Por eso yo creo que acá apostamos pura y exclusivamente a la confianza del técnico, a la confianza del ruso, quien todos los días de la semana lo ve, lo entrena y lo tiene ahí cara a cara para entender que hoy es el mejor o el indicado para ir desde el arranque en un Belgrano que va a apostar nuevamente por jugar con él como único referente en un equipo donde hemos visto que las pocas veces que ha jugado Pacerini le ha costado a Belgrano ser un equipo abastecedor para un delantero como Pacerini que no tenga esa posibilidad de ser quizás un poco más autogestivo como lo es Ubita Fernández. Pero bueno, todo estará por verse. Le renueva la confianza el técnico al delantero que a principio de años hablamos iba a tener mucha más incidencia dentro de este equipo como lo es Pacerini, a pesar de no haber tenido un buen presente ni el año pasado, ni tampoco en los pocos partidos que ha jugado este año. El otro día en Río Cuarto, con Santi hablamos, no tuvo un buen partido. Es cierto que Belgrano juega con muchos suplentes, pero habrá que ver la forma de jugar de Belgrano hoy en Alberdi, si le puede llegar a surtir efecto a un delantero de referencia como lo es Pacerini, que quizás sea la variante por la cual hoy también quiera buscar Belgrano, tratar de incomodar un poco esa dupla central tan consolidada que tiene Talleres como lo es la de Castellini y Santiago Fernández, y quizás buscar esa referencia que tenga todo el tiempo Belgrano con Pacerini y que quizás no venía teniendo con Ubita. Santi, te agradezco la participación. Respóndeme rápido. ¿Quién pierde más con una derrota? ¿Quién gana más con una victoria en el clásico de hoy? Como suele ocurrir en Copa Argentina, el que menos está es el que gana más y a la vez el que pierde menos. Yo creo que estamos en la misma. Belgrano, si llega a perder el partido, pierde mucho, porque hay mucha confianza, porque se preparó para esto. Y en caso de ganar, el que más estaría ganando es Talleres, por cómo viene, por ser el que viene de punto. Y un Belgrano favorito y Talleres de punto, siempre digo, termina quedando y ganando un poquito más aquel que no se pensaba o no iba como favorito del partido. Gracias, Santi. Un placer como siempre y nos vemos arriba. Bueno, mucha gente del otro lado se empiezo a saludar porque me voy a la última tanda y vuelve Nacho para contar el 11. Agustín DJ1OT, Brad Cap de Mauro Villegas, Enrique de Pietris, Mariano Blanco, Licha T, Nicolás Gisbert, Charlie Rivero, Mauro que anda por ahí también, Luis Astudillo, Faust Dago, Fabri Navarro, Juan Pedraza, Lucas Pires, mucha gente del otro lado, Piratón 1905, Juan Cruz Castro, Maurito, Dylan Albiazul, Facundo-1809, Nico Gisbert, Gerardo Ledesma, Cuidá.a.tu.mascota, así se llama este usuario, Gastón Boto, Pablo Ceballos, Pablo Pisani, bueno, mucha gente del otro lado, el Rayito Fertoli, Máximo Seminaro también por acá, Enzo Lepisol, Fabri Bustos, Rolando Castillo, tantísima gente que nos acompaña, más de 1.600 personas, nosotros rompiendo el récord de espectadores y es un orgullo para nosotros estar acá y poder llegar a tanta gente del otro lado. Más de 1.900 personas vía streaming nos están sintonizando y por supuesto no me quiero olvidar de aquellos que son incontables, ¿no? Porque no hay un número fijo, pero que estoy seguro son un montón detrás de la pantalla del 135 de DirecTV. Gente, tandita, 30 segundos y regresamos con el 11 confirmado del Club Atlético Talleres, del equipo de Carlos Tevez, para hoy, a partir de las 17:30 horas, enfrentar a Belgrano en el primer clásico del año. Los cordobeses estamos haciendo obras en todos los municipios y en Córdoba Capital también. Con financiamiento de la provincia pusimos en marcha un plan integral de reparación y puesta en valor de calles. Con una inversión de más de 18.000 millones de pesos, iniciamos los trabajos de rehabilitación de carpetas asfálticas y de hormigón. Además, se renovará el alumbrado público en 65 plazas de todos los barrios. También en Córdoba Capital, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Volvemos. Nos quedan 17 minutos de esta previa. Hasta las 16:30 horas los vamos a estar acompañando. Y llegó el momento que todos esperaban del otro lado, porque está confirmado, porque ya se sabe, porque ya están acá y porque nosotros te lo vamos a contar primero que nadie. En la voz de Nacho Castellano, con más de 2.000
personas del otro lado vía streaming, con muchísima gente del otro lado en el 135 DirecTV. En la voz de Nacho Castellano, los 11 titulares de Talleres, los 11 titulares de Carlos Tevez para recibir hoy a partir de las 17:30 horas a Belgrano en el Julio César Villagra. Lo prometido es deuda. Ustedes cumplieron, nosotros lo hacemos desde este lado. Con la inclusión, la novedad de que Rick Lima Moraes va a ser titular en este equipo de Carlos Tevez, Talleres va con Guido Herrera en el arco, con Augusto Schott por derecha, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana, 2 adelante de esa línea de 4, formados con Matías Galarza y Juan Esforza, 3 por delante de esos 2, por derecha Rick Lima Moraes, suelto por el medio Franco Cristaldo, por izquierda aparecerá Ulises Ortegoza y de 9 el único punta Ronaldo Martínez. Sale de este equipo Valentín Dávila. Bueno, tanto para analizar en relación a todo lo que venimos viendo, tanto para analizar en relación a la interpretación de Tevez, tanto para analizar, Nacho, en relación a aquellos más allá de los que juegan, los que no juegan. Porque a mí me sorprendió mucho cuando dijiste que iba a jugar con un solo delantero y que ese delantero va a ser Ronaldo Martínez. Me retrotraigo a esto que hablamos al principio de la previa. La experiencia por sobre la juventud y la actualidad. Porque hoy no estaba en los papeles de nadie que Valentín Dávila no juegue el Clásico. Exactamente, todos creíamos mucho más aún después del partido que juega con Instituto, siendo el delantero siempre más peligroso que tuvo Talleres. Lo mismo con San Lorenzo, porque con San Lorenzo fue el único que por ahí intentó y que terminó metiendo algo de temor en la línea defensiva del Ciclón. Hoy, la exclusión de Valentín Dávila, la inclusión de Rick Lima Moraes, sin lugar a dudas, es una sorpresa, es un bombazo de Carlos Tevez, que apuesta, creo yo, llamémosle a este jugador de clásicos, como es el brasileño, jugó 3 muy buenos partidos desde su llegada a Talleres, con Belgrano en Alberdi, con Belgrano en el Kempes, y la semana pasada contra Instituto en el Kempes. Bueno, a ver, equipazo, bien buscado Carlos, dice Brian. De no ser por Dávila no tenés trabajo Tevez, dice Tadeo Fernández. Tenemos recambio para el segundo tiempo, dice Brian también. Dávila tiene que ser titular, dice Julián Podesta. Ortegoza de wing, preguntan acá. Para mí es un 4-5-1 de manual, dice Baronista 1913. Claro, más allá de que vos lo que contás, Nacho, es que es un 4-2-3-1, en principio, uno podría imaginarse un 4-5-1 con los 4 del fondo que ya contamos, con Galarza, Sforza y Cristaldo en el medio, con Ortegoza más tirado sobre la raya como lo hizo contra Central en Rosario, con Rick sobre el lado derecho y con un único punta como Ronaldo Martínez. Digo, lo positivo que creo puede tener este equipo es que es maleable, puede ir cambiando, es versátil. No es un equipo que va a tener que jugar solamente de una forma. Es descabezado, perdón Nacho, pensar en un 4-3-1-2, un Esforza Galarza en el medio, ahí está, me está pasando el carpincho, un Esforza Galarza en el medio campo con y Ortegoza, un Cristaldo de enganche y un doble punta con Ricky y Ronaldo. ¿Es descabellado pensar un esquema de ese estilo? Me cuesta creer que por ahí sea uno de los 2 delanteros Rick Lima Moraes. ¿Por qué digo esto? Porque mucho más aún, teniendo en cuenta que enfrente tenés un lateral izquierdo, como es Rica, que viene de 3-4 semanas sin jugar y que nadie tenía en sus planes que sea titular en la jornada de hoy, me da la sensación de que Tevez toma nota, aprovecha la velocidad del brasileño. En esta cancha convirtió su primer gol y puede llegar a ser importante. Darle un empujonazo para ese envión anímico. La emoción de Rick Lima Moraes el otro día cuando convierte el gol, llevándose la pelota a la panza, debe haber estado viviendo un momento últimos tiempos, a partir, mira, cuando pasa Willy Olivera, un abrazo grande, para uno que estuvo se retiró en varios clubes y hoy le toca desde la vereda de frente. Abrazo grande para otros que hacen señas allá. Pero bueno, lo cierto es, insisto, me da la sensación que Tevez apunta al extremo, a la velocidad, a la potencia del brasileño para sacarle ventaja por esa banda. Es una buena lectura, ¿no? Sí. Es una buena lectura en relación sí. a juega Rica, no lo hace mucho, es un partido con mucho condimento de presión. Lo más probable es que Talleres, más allá de que hoy
con este equipo debería apostar un poco más a la tenencia de la pelota. Es la realidad, este Nacho no es un equipo combativo, no es un equipo como el que jugó en Rosario, que probablemente uno imaginaba podía llegar a tener hoy también la misma tesitura de que Talleres salga a lucharlo más que a jugarlo, pero hoy con Cristaldo, hoy con Sforza, hoy con Galarza, con Ortegoza, con el propio Ronaldo Martínez, que es un 9 de área, pero que se mete a jugar. Digo, está también con este 11 Talleres obligado a agarrar la pelota más que a lucharlo al partido. Sí, definitivamente apuesta a ello con un Franco Cristaldo que no quedan dudas, por si las había, que hoy termina siendo indiscutible, ¿no? Llegó, se puso la camiseta, cumplió en el primer tiempo el otro día con Instituto, le mermó desde lo físico seguramente en el complemento por ser un jugador que por ahí no venía con tanto rodaje, más allá de lo que es jugar en el Gremio. Bueno, me da la sensación que la jerarquía, la experiencia del ex hombre de Gremio, de Huracán, de Boca, entre tantos otros, hoy es prioridad para el Apache en una posición en donde te faltaban piezas. ¿Cómo lo viste, Nacho, vos a Cristaldo con Instituto? Buen primer tiempo, un segundo tiempo que ya desde lo físico se fundió, pero me parece a mí que tiene visión de juego, los cambios de frente, esos toques abriendo cancha, le mete 2 pelotas de primera a Alexander por izquierda, que me parece que clarifica un poco a este Talleres que por ahí, cuando no lo tiene a Galarza en su mejor momento, le cuesta ese pase entre líneas, le cuesta ser incisivo, sobre todo en metros finales. Ahora, me cuesta ver a un Ortegoza, como preguntaban ahí, jugando más de wing o de extremo por izquierda. Yo creo que apuesta más al costado derecho, que es el izquierdo de Belgrano, donde más vulnerable hoy se puede llegar a mostrar el equipo de Zielinski, pero creo que también esto que contaba Santi de Velázquez, la inclusión del joven surgido de la cantera del Pirata, habla también de esta lectura previa que seguramente haya hecho el ruso, de decir, por el lado derecho seguramente va a estar la presencia de Rick Lima Moraes, hay que darle un apoyo, un sostén en este caso a Federico Rica, que no lo venía haciendo Rigoni, porque todos sabemos que en el retroceso es un jugador que le cuesta mucho más apoyar en la marca y que sí quizás lo pueda llegar a encontrar con el ingreso de Velázquez. ¿Podemos llegar a los 1000 me gustas? ¿Cuánto tenemos en este momento? 720. No es mucho lo que estoy pidiendo. ¿Conectados? Conectados más de 1600. Más de 1600. Tenemos que llegar. Sí. Tenemos que llegar. Más de 2000 personas no totales. Ni el 70% pedir 1000 me gusta de 1600. Yo pido más de 2000 personas totales. Yo pido 1913 personas conectadas. Bueno, gente, vamos con esos pulgares para arriba. Quiero que lleguemos a los 1000 me gustas. Necesito que lleguemos para que esta transmisión histórica se le ponga el broche de oro. Voy a actualizar, 722 pulgares para arriba. No cuesta nada, ¿eh? No es el corazón, vale aclarar, porque mi vieja siempre le mete al corazoncito y me dice, yo sumé muchos me gusta. No, vieja, no. El pulgar para arriba es el que vale, no cuesta nada, es totalmente gratuito. A ustedes no les cambian absolutamente nada y a nosotros nos dan una mano gigante. Bueno, de un momento para el otro se subió a 780, 220 pulgares para arriba más y nosotros completamos con el objetivo de terminar esta hermosa transmisión que hemos hecho, completísima transmisión que hemos hecho con 1000 pulgares para arriba, ni más ni menos. Voy a volver a actualizar por última vez porque me tengo que ir a la última tandita corta. Tengo 841 pulgares para arriba. Vamos, muchachos, vamos. 841 pulgares para arriba. Me hacen falta 159 más. Sé que hay 159 personas del otro lado que no han dejado su pulgar para arriba. Así que me voy 30 segunditos, Emi, a la última tanda que tiene esta previa. Regresamos con el cierre y completamos el objetivo de los 1000 me gustas para así que esta transmisión termine de ser 100% histórica. Ya venimos. Los cordobeses estamos haciendo obras en todos los municipios y en Córdoba Capital también. Con financiamiento de la provincia pusimos en marcha un plan integral de reparación y puesta en valor de calles y plazas. Con una inversión de más de 18.000 millones de pesos, iniciamos los trabajos de rehabilitación de carpetas asfálticas y de hormigón. Además, se renovará el alumbrado público en 65 plazas de todos los barrios. También en Córdoba Capital, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Y es momento, por supuesto, también de agradecimiento. Mira, pónchamelo Calandri allí con la yerba Sport, la yerba homenaje de la selección argentina, edición homenaje a los campeones del mundo.
próximamente en todas las góndolas de todos los supermercados del país. Míralo, ahí está. Yerba Sport, que nos acompaña en esta edición de la previa del clásico entre Belgrano y Talleres. Yo no tomo mate y ahora me dieron ganas de empezar a tomar. Está tremendo. Me gustan los colores. Me gustan los colores y me gustan también, obviamente, los campeones del mundo, ¿no? Ahí con Julián Álvarez, Leo Messi, Rodrigo de Paul. Sport, tremendo, tremendo. Voy a empezar a tomar mate ahora a partir de esto. Damas y caballeros, hemos llegado a los 1000 me gustas en esta histórica transmisión de la previa del Belgrano Talleres, del Talleres Belgrano. Gracias por esa reciprocidad de siempre. Gracias porque realmente nosotros nos tomamos el tiempo de pensar en la gente del otro lado. Hacemos este juego de los me gustas porque también nos gusta a nosotros y porque nos sirve, porque nos aporta mucho más crecimiento a nivel visualizaciones, a nivel llegada a la gente, pero gracias a ustedes del otro lado por responder, gracias por estar, por hacerse sentir, porque muchas veces del otro lado hay alguien que o te pone en el televisor y te deja, o que es un bot, porque es la realidad en esto de los programas de YouTube y en esta era nueva de YouTube, pero estos 1000 me gustas que ustedes han dejado demuestran que hay gente del otro lado que vive y convive con 351 Deportes, que vive y convive con nosotros y que es parte de esta locura que hemos hecho hoy por la tarde aquí en Alberdi, que continuará porque ya lo hizo desde temprano con todo el movimiento de redes sociales y que mañana lo hará en el producto, con todo el análisis posterior de lo que vaya a dejar el clásico de hoy. Y entre agradecimientos también tengo que agradecer a la gente de 55 Repuestos, que estuvo acompañándonos también en esta previa del Clásico de Córdoba. Gran saludo para Darío, gran saludo para Agustín, para Coti y para toda la gente de 55 Repuestos que ya nos acompañó en la Bombonera cuando tuvimos que ir a los octavos de final entre Boca y Talleres, y hoy nos acompaña aquí también en la previa del Clásico cordobés. 55 Repuestos, los repuestos de confianza para vos y para todo el país. Mati, siendo 16 y 26 y ya teniendo que cerrar, una última línea de lo que te haya dejado esta previa, de lo que te hayan dejado los equipos y de lo que significa para vos estar acá hoy y este clásico que se va a jugar. Bueno, Pablito, a ver, para cerrar, un partido, repito, que puede ser bisagra para el equipo de Ricardo Zielinski, un partido donde va a demostrar para qué está este Belgrano, un partido donde se va a demostrar para qué están algunos jugadores, para qué vinieron a este club, para qué volvieron a este club, y un partido donde el plantel nuevamente tiene que demostrar y estar a la altura de lo que se hizo previamente para encarar este año 2026. Jugadores, cuerpo técnico y los dirigentes también apoyando, por supuesto, tendrán que estar a la altura hoy de un partido auspicioso en la previa que lo trae a Belgrano en un gran momento, no solamente para, repito, romper esa racha negativa con Talleres de hace 20 años de no poder ganar de manera oficial, sino también para poner sobre la mesa todo lo que hay que poner y decir, Belgrano hoy está para pelear este campeonato, para seguir siendo puntero en su zona B y para, ¿por qué no?, pelear por ser el campeón de la tabla de Vélez Sarsfield. Un partido donde, repito, jugadores como Pacerini, jugadores como Rica, jugadores como Franco Vázquez, como Lucas Elarrayán, como Emiliano Rigoni, como Alexis Maldonado, Leonardo Morales, tendrán que demostrar que son realmente los jugadores capitanes, líderes, experimentados y jerárquicos que Belgrano fue a buscar y en los que Belgrano confió y depositó todas sus fichas para estar hoy presentes acá en Alberdi. Promesa de partidazo, esperemos que en este caso, a quien me toca analizar el equipo local, hoy esté a la altura de semejante partido, Pablito. Mati, muchas gracias por otra previa. Gracias, por supuesto. Gracias a toda la gente que está del otro lado y que hace el aguante, que hizo el aguante toda la semana con las coberturas, el programa de ayer y, por supuesto, la previa de este partido. Nacho, una última línea de lo que te deje el clásico de hoy. Se acabaron las palabras, se acabó el tiempo, falta una hora. Acá dentro está Talleres, acá dentro está Belgrano. Deberá ganar seguramente el que mejor haga las cosas, el que tenga la frialdad suficiente para no dejarse llevar por todo este contexto. Hoy Talleres deberá sufrir de a rato seguramente el embate del conjunto local para después ser tal vez lo suficientemente punzante y efectivo como lo fue ante Instituto
para llevarse los 3 puntos y una verdadera victoria que marcaría un antes y un después y mucho más aún en la historia del Clásico de Córdoba. Nacho, un placer como siempre. Gracias, amigo. Gracias a todos del otro lado. Nosotros así damos por finalizada esta previa, siendo las 16:29 después de 1 hora y media de mucha información, de mucho debate y de mucha reciprocidad. Gracias por estar del otro lado. Realmente gracias por acompañarnos como todos los días. Y espero que nos acompañes mañana, porque a partir de las 17 horas hasta las 18:30, como todos los días, estaremos en vivo con El Producto por 351 Deportes, por el 2 Stream, para hacer el análisis de todo lo que vaya a dejar el Clásico cordobés. Esto fue la previa por 351 Deportes, por el 2 Stream. Gracias como siempre y nos reencontramos mañana. Chau.